Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Voy a darles el... Voy a hacerles este pequeño video para que no se les complique explicarles acerca de la actividad integradora uno, analizar textos literarios. Bueno, en el punto número uno se nos pide leer los textos que son Al que ingrato me deja, Busco amante, El rey burgués y La verdad sospechosa. De repente, suele verse un poco abrumador el que estén leyendo y leyendo, pero recuerden que a estas alturas de este módulo ya tienen ustedes unas técnicas de lectura rápida, analítica, profunda o una lectura estética pueden tener. Entonces no es necesario que lo lean, que se lean todo el libro del Rey Burgués o toda la comedia de La verdad sospechosa. Entonces apliquen sus técnicas de lectura, dense una idea de más o menos qué trata para que no sea tan difícil su lectura. Bueno, en el número uno nos dice que leamos. Y miran aquí, les está diciendo, recuerda que puedes usar las técnicas de lectura rápida que has trabajado en el módulo 2 para acceder a las lecturas. Haz clic derecho bueno, ya ustedes ya saben cómo acceder a estas lecturas, no hay tanto problema. En el punto 2 dice, completa el siguiente cuadro comparativo con los elementos que logres identificar en cada una de las obras. Es posible que alguno de los elementos de análisis no se cumplan. Aquí fíjense, aquí les está diciendo, algunos de los elementos de análisis no se cumplan. Entonces ya está más fácil aquí de entender. Aquí de entrada te está diciendo, sí está confuso el cuadro, pero quiero que lo entiendas, ¿no? Entonces, no se compliquen si la respuesta no es como debería de ser la correcta. No hay respuestas correctas o incorrectas. Este es el truco de esta tarea, ¿no? En todos los textos, si es el caso, justifica tu respuesta. Bueno, tenemos unos elementos de análisis, que es quién es el autor, a qué género literario pertenece, cuál es el contexto del autor y cuál es el contexto de la sociohistórico y cultural de la obra. Y el contexto del autor son dos cosas muy diferentes. Aquí es donde está la confusión. Luego nos dice cuál es la intención del autor, cuál es el argumento, cuál es el tema, cuál es la acción, cuál es el tiempo de la obra y cuál es el espacio y cuáles son los personajes. Bueno, estos elementos de análisis son diferentes para los tres tipos de textos que ustedes están leyendo. ¿Por qué son diferentes? Bueno, porque el primero es un poema, el segundo es un cuento narrativo y el tercero es una comedia. Entonces son tres tiempos diferentes, tres circunstancias totalmente distintas, aunque son épocas similares, pero es diferente. Vamos a empezar a analizarlo. En Al que ingrato me deja, Busco amante, pues, ¿quién es el autor? Pues Sor Juana Inés de la Cruz, ya lo sabemos. ¿A qué género literario pertenece? Pues es un poema lírico, a pesar de que es un soneto que tiene su cuerpo de hacer ese pequeño parrafito, es un verso, es un soneto, no debe de pasar de ciertas líneas. Entonces ahí Sor Juana era una fregona ahí para hacer este tipo de cosas. Y nos dice cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Aguas, aquí muchos están confundiendo y empiezan a decir, no, pues que Sor Juana nació en tal año de tal siglo y sus papás y venía de familia, no. Perdón. Entonces no se me confundan, no es así. El contexto sociohistórico y cultural de la obra, al ser un poema lírico, pues sería la búsqueda del buen amante. Y el contexto del autor sería otra cosa, lo que realmente trata de expresar el autor. Y aquí, por ejemplo, el amar a quien le hace daño y despreciar a quien le ama de verdad. Sor Juana amaba a un hombre, pero no era correspondida, y otro hombre le amaba a la buena, pero ella no amaba a ese hombre. Sor Juana estaba amando a un mal amante y despreciando a otro que no la merecía. También al final prefirió al que amaba y despreció al mal amante que solo la maltrataba. Ese es el contexto del autor. Luego, ¿cuál es la intención del autor? Bueno, Sor Juana quería demostrar que en el amor muchas de las veces no puede ser recíproco. La polémica situación del amor en el que no siempre somos correspondidos
y que el lector se identifique con el poema. Eso es lo que Sor Juana quiso dar a entender fue la intención de ella, ¿no? Porque ella misma es la autora, ¿no? ¿Y cuál es el argumento del texto de este soneto? Pues el verdadero significado del amar y ser amado. Sabemos que amamos a quien no nos ama, ignoramos a quien nos ama de verdad, y esto es un drama sentimental. ¿Por qué? Porque pertenece al género de poema lírico. ¿Cuál es el tema? No, ¿cuál sería el tema? No vayan a poner el que ingrato me deja busco amante, no. O sea, el tema es pues el amor tiene sus dificultades, así como tú lo entiendes. A quien nos hace daño y desprecio al que nos ama en realidad. Aquí esta pregunta es como si les preguntaran ¿y cuál es el punto? ¿A dónde quieres llegar, no? ¿Qué quieres dar a entender? ¿Qué estás diciendo? ¿O qué me quieres decir con esto, no? Ahora, ¿cuál es la acción? La acción, tiempo y espacio son tres cosas totalmente diferentes. La acción es de una mujer que ama a ciegas a un hombre, pero que no le corresponde, y un hombre que la ama, ella no lo ama. Y elegir a quien debe entregar el amor, a quien se debe entregar el amor verdadero. Esta es la acción. El tiempo de la obra sería subjetivo y psicológico, como elegir a la persona correcta. ¿Cuál es el espacio? ¿Qué sentía Sor Juana? ¿Qué estaba tratando de vivir? ¿Qué es lo que experimentó? Pues era una incertidumbre, ya que no sabe a quién elegir. Y esto lo hacía en tiempo presente. No añoraba porque si no sería en tiempo futuro. No recordaba porque sería como en tiempo pasado, ¿no? El espacio sería en presente y sería incertidumbre, ya que no sabe a quién elegir. ¿Cuáles son los personajes? Pues una mujer, los dos amantes. O sea, son en total 3 personas. El que ama, al que aman y el que rechaza, ¿no? Lo mismo van a hacer con Rubén Darío. Es un cuento narrativo. Ahí está el contexto. Y les digo, no es necesario que lean toda la obra. Apliquen 2, 3 párrafos, que los que más sean importantes. Ustedes ya pueden identificarlos y lo van a escribir acá. Y la verdad sospechosa es una comedia. No se confundan. Y vean, eso es lo mismo que hicimos con Sor Juana. Lo vamos a hacer con estas otras dos. Y ahí está el ejemplo. ¿Lo ven? Así se debe de ver su tablita. Esta es una tabla comparativa. Y ustedes están precisamente analizando este texto. Ahora, en el punto 3 nos está diciendo, con base a los elementos de la tabla, la que acabamos de hacer, vas a especificar cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. De 10 a 12 líneas. Es importante que no sea menos de 10 y más de 12 líneas. O son 10 o son 12. Ahí está un solo párrafo justificado. Y lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, te vas a ir a regresar a tu tabla. Y vas a ver este apartado donde dice cuál es el contexto del autor. Y tú vas a describir cuál es la diferencia entre el contexto del autor de Sor Juana, el de Rubén Darío y Juan Ruiz de Alarcón Mendoza. Tú vas a exponer, vas a explicar con tus propias palabras la diferencia de esos tres y qué mensaje transmite cada uno de estos tres. No te salgas del contexto de estos 3 párrafos. Entonces ya estás trabajando aquí y aguas con lo que redactes aquí, porque esto te va a servir para la otra respuesta. Entonces aquí está el ejemplo. Yo puse, por ejemplo, dentro de los 3 textos observo que se escriben en épocas coloniales, en ciudades donde las clases sociales eran bastante marcadas. Los 2 textos últimos hacen una crítica social, mientras el que Sor Juana habla de lo difícil que es amar, y ahí bla bla bla, y ustedes empiezan a especificar de los 3 una diferencia y la van a exponer con sus propias palabras. En el punto 4, acá te dice redacta un comentario breve, pero antes de irme al 4, déjenme pasar al 5. ¿Recuerdan que les dije que
cuidado con lo que escriben aquí porque va a ser lo mismo que van a escribir en otra respuesta. Pues bueno, en la 5, ahorita nos regresamos al 4. Nos dice en 1 o 2 párrafos, igual de 10 a 12 líneas, no menos de 10, no más de 12. Respeten por favor las instrucciones. Contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Toma en cuenta la época que vives. O sea, es lo mismo que escribiste aquí, pero en estos tiempos en lo que tú estás viviendo. Lo vas a interpretar igual con tus propias palabras, pero como si fuera esos problemas, eso que tú viviste en esos textos, los vas a trasladar a esta época. Puedes ocupar ejemplos, puedes ocupar vivencias, pero son de esta época, recientes. Y tú vas a enlazar esos tres párrafos en esta actualidad. Recuerda justificar tu texto. Es Arial 12, empiezas con mayúscula, terminas con punto. No vayas a separar el párrafo, que sea solo un párrafo. Bueno, ya que vimos que hay que hacer en el 5, nos vamos al 4. Y traten de buscar la estética del documento. O sea, que se vea ordenado, que se vea claro. No importa las hojas que ustedes se ocupen. Por ejemplo, yo aquí ocupé una hoja entera porque están en disposición horizontal. Yo ocupé una hoja entera para el punto 4, una para el punto 5, no me importa. O sea, agarren las hojas que ustedes requieran, ¿no? Y acá te dice, en un comentario breve, o sea, 2 o 3 párrafos, vamos a hacer 3 párrafos, no más de 15 líneas. Esto es que cada párrafito no pase de 3, 4 renglones. Vas a escribir lo contrastante de estas 3 formas de transcribir un mensaje en cada autor en su obra. O sea, que vas a dedicarle un párrafito a cada autor. Por ejemplo, yo opino que en los 3 escritos encontramos diferentes formas de transcribir un mensaje que el escritor quiere que el lector comprenda. Hasta aquí yo ya di como que una introducción. Esto fue una introducción de los 3 que voy a mencionar. Después yo pongo acá. En el primer poema se nos demuestra cómo por él mismo es que nos manda un mensaje de amor. Algunas veces no es recíproco, ya que lo damos todo por una persona, pero no corresponde, y ya que nos ama no le correspondemos. Es como dar un argumento sencillo de cada texto. Y acá te vas en el otro. En la obra de teatro, ¿cuál? La de este señor de El Rey Burgués, de Rubén Darío. Es un cuento narrativo y pertenece al género de la obra, ¿no? Teatral. Y así el otro. Y ahí está el punto 4. Y no se les olvide acá hacer las fuentes de consulta. Últimamente, a partir del módulo 4, les toman mucho plagio, porque a pesar de que son recursos que te está dando la plataforma, no lo estás citando de manera correcta, o simplemente no lo citas y te lo toman como plagio. Esto es, pones el nombre del autor, seguido de un punto, paréntesis, el año en que lo están publicando. Y si no tiene año, recuerden que puede ser el año en que estás cursando. El título de la obra, Al que ingrato me deja busco amante, punto. Y aquí le van a poner, aquí es lo importante de citar cuando es algo de la prepa. Le van a poner recuperado de la plataforma Prepa en línea CEP, el día que ustedes lo están viendo, y el sitio donde está. Otra forma de especificar un recurso de la plataforma es después de poner recuperado de la plataforma Prepa en línea CEP, módulo 4, semana 1. También es correcto. Y continúan y después el link o el enlace y lo activan. Ya por ahí les había yo compartido las fuentes de consulta, y pues sería bueno que lo tengan y le cambien nada más la fecha de recuperación. Y ahí está. De esta manera están citando correctamente un recurso de la plataforma. Y con eso sería todo lo de la actividad 1. Espero les sirva y estamos en contacto, mis amigos.